Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy el docente Fidel Martínez González y en este video les voy a explicar acerca del tema del hardware y del software. Muy bien. Cualquier computadora que exista actualmente o que haya existido con anterioridad siempre se va a dividir en dos partes muy básicas. Una se denomina hardware y otra se le conoce como software. El hardware en español quiere significar la parte dura, ¿ok? Hard, duro, ware, cosa. Y el software es lo contrario, es la cosa suave. Es soft de suave, ware de cosa. Para poder identificarlos y diferenciarlos de manera rápida, vamos a decir que el hardware es todo aquello que podemos ver y podemos tocar. Toda aquella parte de la computadora donde ustedes que al mismo tiempo puedan ver y tocar, se les va a denominar hardware, ¿ok? Como ven, es una computadora, cada una de sus piezas que ustedes toquen se le denomina como hardware, ¿ok? Entonces, el hardware puede ser que es lo que veamos en una computadora, lo que se conecte en una computadora, e incluso también lo que está dentro de una computadora. Tenemos la otra parte que viene siendo el software. El software, vamos a decirlo, es todo lo que vamos a ver en la pantalla del monitor, ¿ok? También va a tener la característica que no lo vamos a poder tocar. Vamos a poder verlo en el monitor, pero no lo vamos a tocar de manera física a comparación del hardware que podemos tocar la pantalla, el teclado y cualquier otro dispositivo. Otro punto importante del software es que está creado a partir de código o instrucciones que indican a la computadora qué hacer. Entonces pueden ser diferentes tipos de software, pueden ser sistemas operativos, ¿ok? Pueden ser por ejemplo el Word o el antivirus. Muy bien. De aquí voy a explicar cuál es el funcionamiento básico de una computadora para que entendamos cómo se clasifica el hardware y el software y vean cuáles son cada uno de sus tipos de elementos que la constituyen. Muy bien, para explicar básicamente cómo funciona una computadora con los elementos mínimos, voy a utilizar este diagrama. En este diagrama van a ver cuatro tipos de hardware básicos y un tipo de software básico esencial para que pueda funcionar. Los cuatro tipos de hardware son hardware de entrada, procesamiento, almacenamiento y salida. Y solamente se va a necesitar un tipo de software, que es el sistema operativo. El sistema operativo es el software principal que va a permitir supervisar todo el hardware que está en la parte de abajo. Hardware de entrada, hardware de procesamiento, hardware de almacenamiento y hardware de salida. Utilizando este diagrama voy a ir en cada una de las etapas, en cada uno de los tipos, para que vean cómo va a funcionar. Entonces, para que una computadora pueda trabajar básicamente, primeramente vamos a utilizar el hardware de entrada, que es este de acá. Muy bien, hardware de entrada o dispositivo de entrada, ¿en qué consisten? Son los que permiten introducir datos a una computadora para luego ser procesados. El alimento principal para que una computadora pueda funcionar viene siendo los datos, ¿ok? Los datos vienen siendo de texto, vienen siendo de sonido, ¿ok? Voy a maximizarlo acá para que lo vean. ¿Ok? Vienen siendo de imagen, viene siendo de comando, de texto, son letras, números, símbolos, signos. De sonido es audio y voz. De imagen viene siendo fotos y videos. Y de comando viene siendo instrucciones. Bien, continúo. Acá hay algunos ejemplos de hardware de entrada o dispositivo de entrada. Tenemos primero el teclado. El teclado es un dispositivo esencial para que nosotros le podamos introducir texto a nuestra computadora. Pero vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir explicando qué tipo de dato es el que introduce dependiendo cada tipo de hardware. Entonces en el de acá, a ver. El teclado va a introducir tipo texto porque acá nosotros vamos a escribir información. El mouse, que es el siguiente, es un tipo de hardware de entrada en el cual vamos a introducir comandos. Nosotros moviendo el puntero
vamos indicando la dirección y con los botones vamos a ejecutar acciones. El siguiente, que es el webcam, va a permitir capturar la imagen, la pantalla, el video de la persona que esté mostrándose allá y lo va introduciendo como datos, pero viene siendo video. Entonces cualquiera de estos están introduciendo datos, pero de diferente tipo. Datos de texto, comando, de video, ¿ok? Y este que es un escáner, que es casi como una fotocopiadora, se pone acá un archivo, una imagen, y de manera digital se crea una imagen y se guarda en la computadora. Entonces aquí se está pasando datos tipo imagen. En la parte de abajo está el lector de código de barras, ¿ok? Y ese lector es el que utilizan en las tiendas o super, que va a copiar el código en forma de imagen para que se pueda identificar el precio. Entonces lo que se hace acá, se escanea parecido a esto, pero se escanean las barras y las barras con un software se convierten a números. El siguiente viene siendo el micrófono, que va a introducir a la computadora datos tipo audio. Entonces nosotros estamos hablando en el micrófono y le estamos introduciendo datos de tipo audio. El siguiente viene siendo el lápiz. Es muy parecido acá al lector de código de barra y escáner. Aquí le sale una luz láser y esa luz láser se va a ir trazando líneas sobre una base de vidrio y se va a ir capturando como forma de escáner lo que se esté haciendo. Este es el lápiz óptico y también captura imagen. El último se conoce como joystick o control de juegos o videojuegos, y con esto le vamos a estar dando órdenes al videojuego, ¿ok? Para manipular un personaje, un auto, un avión, dependiendo qué tipo de juegos estemos realizando. Muy bien. Voy a pasarme acá. A ver. Tito. Acá la barra me está estorbando. La barra de tareas. Quiero que se oculte. Un momentito, por favor. Ya más adelante. Vamos a continuar. Ok, ahorita ya se ocultó. Vamos a continuar ahora sí. Vamos a pasar a la siguiente etapa, que es el proceso. En el proceso, ¿qué es lo que se hace? Aquí se va a utilizar el hardware de procesamiento. ¿Para qué? Son los que transforman los datos en información con ayuda de programas de aplicación. Entonces, una vez que nosotros le introducimos datos a una computadora utilizando el hardware de entrada, esos datos se va a pasar al hardware de procesamiento. ¿Para qué? Para que los datos que se introdujeron se conviertan en información. El producto que nos da una computadora al procesar los datos viene siendo la información. A nosotros se nos presenta en forma de investigación, en forma de documentos o en otros tipos de archivos. Entonces, todo lo que nos está dando la computadora, una vez que la estamos utilizando, viene siendo información con ayuda de programas de aplicación. Muy bien, acá hay un pequeño diagrama para que entendamos cómo es la dinámica entre la conversión de datos a información. Por ejemplo, nosotros tenemos acá la computadora, vamos a imaginar que es un motor. Nosotros le introducimos datos por separados, por ejemplo 8 horas, 500 pesos, el nombre de una persona, y se meten acá al procesamiento. ¿Okay? Recuerden que los datos de la gasolina de la computadora para que pueda obtener información. Se procesa y al final de cuentas todos los datos que se introdujeron fueron ordenados, están estructuradas y ya se entiende un poco más los datos que se introdujeron. Dice que Laura Torres trabaja 8 horas al día, la hora le pagan en 500 pesos. ¿Sale? Es lo mismo que pasa con la computadora. Nosotros introducimos datos de manera separada y con el hardware de procesamiento, con el hardware de entrada y con los programas de aplicación podemos hacer esa conversión de datos a información. Muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos. Estos ejemplos de hardware de procesamiento no son muy conocidos porque el hardware de procesamiento generalmente están en la parte interna. Vamos a comenzar con el primero. El primero que vamos a
El primero que vamos a ver es el procesador o CPU. Este hardware se le conoce como el cerebro de la computadora. Es el que realiza el 90% de conversión de datos e información. Si quieren saber qué tan inteligente es su computadora, tienen que averiguar qué marca y modelo y velocidad de procesador tiene, ya que eso va a depender qué tan rápido va a trabajar al momento de estar utilizando aplicaciones y archivos. Muy bien. El siguiente de acá, que parece como una garrapatita, está pegado en la parte de adelante de una computadora y ese no se puede cambiar. O si se cambia es un poco complicado. En cambio los procesadores por lo general sí. Este se le conoce como chips o microchips, que son pequeños microprocesadores, pues dicen acá microchips, son pequeños procesadores que le van a ayudar al procesador cuando ese tenga mucho trabajo. ¿Ok? El ejemplo que siempre manejo es era como si fuesen sus ayudantes, sus chalanes, y el procesador cuando tenga mucho trabajo sencillo se lo pasan al chip para que esto les ayude. Muy bien. El siguiente, que es en la parte de abajo, se le conoce como la tarjeta madre. La tarjeta madre, vamos a decir que es la base para que se pueda conectar y comunicar todo el hardware de una computadora. Acá se conecta el procesador, los chips están pegados a la tarjeta madre. Estos que vamos a ver a continuación son los que están acá. Y el hardware de entrada que ya vimos anteriormente se conectan en esta parte. Entonces, este tipo de hardware de procesamiento es vital para que se pueda comunicar todo el hardware y en base a esa comunicación se pueda llevar a cabo el procesamiento de datos e información. Muy bien, el siguiente punto es, vean cómo es la figura, son como forma de cilindros, eso lo llegan a tener en esta parte de acá y se le conoce como transistores. Los transistores no trabajan con datos e información a comparación de los otros ejemplos, pero su importancia es tal que permiten que todo el hardware que esté conectado a esto, a la tarjeta madre, no se llega a quemar. Entonces los transistores son pequeños reguladores que están distribuidos en la tarjeta madre. ¿Para qué? Para regular el voltaje que le entra a la tarjeta madre. Si una computadora no tiene transistores o están dañados, ¿qué va a pasar? La corriente que pase a la tarjeta madre y a todo el hardware conectado se va a ir quemando los dispositivos que estén conectados a la misma. Por lo tanto, se puede decir que es un hardware muy importante que se da en el procesamiento para que pueda funcionar, pero no trabaja con datos ni con información, trabaja con energía. Muy bien. De aquí, ya que tenemos la información, la siguiente etapa viene siendo el almacenamiento. El almacenamiento va a permitir que todo lo que ya hayamos hecho hasta ese punto no se vaya a perder. Pasamos en almacenamiento. Muy bien. Dice hardware de almacenamiento, dispositivo de almacenamiento. Son los dispositivos que guardan información de manera interna o externa para recuperarla después. Entonces, una vez que ya tenemos la información de la etapa de procesamiento, se va a guardar y posteriormente se va a recuperar. Entonces, permite que la información se guarde para que no se pierda y para que posteriormente se pueda recuperar. Aquí hay algunos ejemplos que tal vez conozcan algunos o ya lo hayan manejado. Acá hay un antiguo disquete. Ese disquete se puede decir que es el antecesor de la memoria USB. Y aquí se guardaba la información en estos pequeños cassettes. Guardaba muy poca información y cuando apareció la memoria USB se dejaron de utilizar. Aquí tenemos estos dos que son muy cercanos porque es el CD y el DVD. El CD sabemos que se utiliza para grabar música y el DVD que se utiliza para grabar videos. Pero aparte de ese tipo de información, se le puede grabar cualquier tipo de archivo, se le puede grabar imágenes, videos, a ambos, no solamente este tipo de formato que es el más conocido. Entonces se le puede grabar cualquier tipo de archivo siempre y cuando quepa en el CD o en el DVD. En el CD vamos a decir que pueden caber, no sé, unos 700 libros digitales y acá en el DVD unos 4700.
¿Qué quiero decir con esto? El DVD puede grabar hasta 7, la capacidad de 7 CDs. El siguiente es la memoria USB, es la que pues es el más popular que estamos utilizando. ¿Por qué? Porque ese tipo de memoria USB sirve para trasladar información en un lugar a otro. Lo conectamos a una computadora, copiamos el archivo y luego lo pasamos en otra computadora y lo recuperamos. Aquí podemos borrar y editar el contenido a comparación del CD DVD, que por lo general no se puede, ¿ok? Por lo general. Tenemos otro elemento que es la memoria stick o el memory stick. Este tipo de memoria, como ustedes conocen, lo utilizan por lo general los celulares, las cámaras, las tablets, pero también con algunos adaptadores podemos hacer que la computadora lo pueda leer. Llegan a tener casi los mismos tamaños que una memoria USB. Puede haber de 4, 8, 16, 32, 64, 128 o incluso hasta más. Muy bien. Todo lo que vean acá es lo que ustedes han manipulado porque son hardware de almacenamiento externos. ¿Ok? Vamos a ver los internos, lo que está dentro de la computadora. Aquí tenemos primero el disco duro. El disco duro es el principal medio de almacenamiento que utiliza tanto el usuario como la computadora, como el sistema operativo. Acá se va a guardar el Windows y acá se va a guardar el archivo de los usuarios. Muchos consideran que el monitor es donde ahí está guardada la información. Eso es incorrecto porque en el monitor es donde se visualiza la información que tiene la computadora, más no es donde ahí está guardada. Donde está guardada toda la información de la computadora y del usuario es acá en el disco duro. Muy bien, siguiente medio de almacenamiento viene siendo la memoria RAM. La memoria RAM va a permitir que una aplicación se pueda abrir rápidamente. Por ejemplo, si ustedes tienen el Word que tarda en abrir, no sé, unos 20 segundos, 30 segundos, y tienen una memoria de 2 gigas y le ponen otra memoria de 2 gigas, ¿qué va a pasar? En vez de que lo abra en 20, 30 segundos, lo va a abrir en un tiempo menor. Por lo tanto, una computadora va a abrir más rápido las aplicaciones dependiendo cuánta memoria RAM se le puede agregar. Eso es importante saber que en una computadora hay límites, no se le puede agregar a la memoria RAM que uno quiera, dependiendo en la tarjeta madre cuánta RAM puede aceptar. Muy bien, pasamos al siguiente que es el memory ROM o la memoria ROM. En esta memoria, al igual que la memoria RAM, el usuario que somos nosotros no lo podemos utilizar para modificar o poner nuestra información. Aquí solamente se utiliza para que se guarden las aplicaciones de manera temporal. Y acá es una memoria que ni la misma computadora puede editar. Es una memoria protegida. Y acá solamente la computadora va a leer información que esté almacenada en la memoria ROM. En la memoria ROM está almacenada cuáles son los pasos a seguir para que una computadora se pueda encender y se pueda apagar correctamente. Entonces acá tienen las instrucciones de encendido y apagado. Por eso es que esa memoria está protegida, que ni un virus, el más poderoso que haya, puede editar la memoria ROM porque es una memoria protegida. Por eso que la computadora es que no se le va a olvidar nunca cómo encenderse o cómo apagarse cuando el usuario le dé las instrucciones. Muy bien, de aquí ya se recuperó la información y se pasa a la última etapa, que es salida. En salida vamos a dar a conocer al usuario cuál es la información que obtuvimos del procesamiento de datos. Entonces, eso es con el hardware de salida o dispositivo de salida. La información se puede proporcionar de manera tangible, que se pueda tocar, visual que se pueda ver o sonora que se pueda escuchar. Por eso hay una imagen en la cara de un túnel donde ya la información se va a dar a conocer, se va a mostrar al usuario. Vamos a ver a continuación cuáles son los hardware de salida que va a permitir esa característica, la de mostrar la información. Muy bien, tenemos acá la impresora. Esta es la que va a mostrar la información de manera visual y tangible porque se va a poder ver en un papel y se va a poder de cierta manera tocar. En el otro es el monitor que se va a poder visualizar
la información que la computadora nos esté mostrando. También el cañón es uno de salida en el cual nos va a permitir ver el contenido de manera visual. Y acá abajo tenemos las bocinas, que va a permitir mostrar información tipo sonora, al igual que los audífonos. Muy bien. Y ya de esta manera podemos comprender cuáles son los hardware que se necesitan básicamente para que pueda funcionar en una computadora. Como dijimos, básicamente se necesita un sistema operativo que haga funcionar a la computadora. Se necesita hardware de entrada, hardware de procesamiento, hardware de almacenamiento y hardware de salida. ¿Ok? Los más esenciales son los que ya les mostré. Muy bien. Vamos a ver una pequeña prueba que les realicé, un pequeño test. Muy bien. En este test que les voy a mostrar a continuación, yo les voy a dar unos segundos para que ustedes ubiquen el nombre del elemento de una computadora y me digan si es hardware o es software. Muy bien, comenzamos con este. Tienen 3 segundos para averiguar el nombre y ya de ahí tienen otros 3 segundos para averiguar su clasificación. Muy bien. El nombre de este dispositivo es monitor. Ok. Muchos le dicen pantalla, pero no, es el monitor. Y el monitor se clasifica como dispositivo o elemento de hardware. El sistema operativo Windows. Ok. Y aquí está el nombre. Hay versiones de Windows 10, ahorita Windows 11, son otras versiones superiores. Este se clasifica como software. El siguiente es el dispositivo que utilizamos para escribir la información. Viene siendo el teclado y se clasifica como hardware, porque lo podemos ver y tocar. Este de acá, muchos dicen que es el CPU. Este en realidad se le conoce como gabinete. En el gabinete están las partes internas del hardware, están las de procesamiento y están de almacenamiento, ¿ok? Entonces aquí se va a clasificar como hardware, pero realmente no se puede decir que sea de entrada, procesamiento o salida, pero es importante identificar que eso en sí no es el CPU es el procesador. Muy bien, el siguiente es el que permite señalar con el puntero indicar acciones a seguir. Es el mouse y se clasifica como hardware. Muy bien. El siguiente es una aplicación que permite hacer dibujos en la computadora y se clasifica como software. Muy bien, pasamos con otros ejemplos. El siguiente elemento va a permitir mostrar la información de manera visual y tangible en la impresora y se clasifica como hardware. El siguiente elemento va a poder capturar la imagen o video de nosotros o de lo que esté viendo en la computadora. Viene siendo la webcam y se clasifica como hardware. La siguiente aplicación sirve para elaborar documentos y aquí está el nombre, es el Word. Le doy enter y se clasifica como software. Ese de acá le puse el nombre porque puede ser que no se distinga bien. Es el disco duro. Recuerden que el disco duro es la parte donde ustedes almacenan la información y aparte la computadora también se clasifica como hardware. Y por último, es la aplicación que utilizamos la mayoría de nosotros para hacer investigaciones en internet. Este se le conoce como el Google y se clasifica como software. Muy bien. Vamos a avanzar con la última parte. Ok. Esa parte ya está. Esta lo omitimos. Bueno. Aquí vamos a clasificarlo de manera rápida.
vayan viendo el nombre y vayan viendo la clasificación. Voy a mostrar en la parte de abajo la figura. Intenten averiguar el nombre, intenten averiguar la clasificación y van a indicar qué tipo de datos e información ofrece. Primer ejemplo, este dispositivo lo llegan a utilizar cuando desean escuchar música de la computadora y se conoce como audífonos. Los audífonos se clasifican como tienen como entrada, procesamiento, almacenamiento, salida. Bien, voy a dar enter para ver si coincidió con el que ustedes consideraron. Muy bien, los audífonos es un hardware de salida porque proporciona al usuario información sonora de lo que está pasando en la computadora. El siguiente permite que nosotros podamos que la voz o el audio que tengamos de nosotros se lo pasemos a la computadora. Este tipo de elemento lo podemos conseguir en ese ejemplo así grande o hay versiones pequeñas. Muy bien, se le conoce como micrófono y se clasifica como hardware de entrada. ¿Por qué? Porque nosotros introducimos audio o voz a la computadora que viene siendo ese tipo de datos de audio. Siguiente ejemplo. Este tipo de hardware es el que permite almacenar información tanto del usuario como de la computadora y su nombre es disco duro. El disco duro se clasifica como hardware de almacenamiento. Es un hardware de almacenamiento interno porque está dentro del gabinete, no se ve. Siguiente, este tipo de dispositivo no trabaja con datos, con información, pero sí con información, con energía. Y gracias a esta evita que la tarjeta madre y todos los componentes que están conectadas a ellas se lleguen a quemar porque regula la energía. Muy bien, se le conoce como transistor y se clasifica como hardware de procesamiento. Siguiente, este tipo de dispositivo permite controlar elementos de un videojuego como son personajes, autos, aviones. Se permite controlar mediante los botones y la palanca. Su nombre es joystick o control de videojuegos. Se clasifica como hardware de entrada, ya que permite, nosotros podemos controlar los elementos del juego mediante este joystick. Entonces todos esos comandos vienen siendo datos que le damos a la computadora para que ésta vaya ejecutando una acción. Muy bien, el siguiente va a permitir que nosotros podamos escuchar la música o el sonido que tenga la computadora. Esto es muy parecido a los audífonos, pero lo podemos poner a cierta distancia. Muy bien, ese se le conoce como las bocinas y se clasifican como hardware de salida, ya que al igual que los audífonos, nos va a proporcionar información sonora de la computadora. Siguiente, este tipo de hardware va a permitir que las aplicaciones se puedan abrir un poco más rápido y generalmente está dentro de la computadora. Este tipo de hardware se le conoce como memoria RAM y se clasifica como hardware de almacenamiento. Siguiente, este tipo de hardware va a permitir que se pueda conectar todo el hardware de una computadora en ella. Gracias a esto se comunican todo el hardware y permite que se pueda llevar la conversión de datos e información. Este se le conoce como tarjeta madre y se clasifica como hardware de procesamiento. Siguiente, este tipo de hardware va a permitir capturar imagen o video de lo que se esté viendo enfrente de una computadora. Este se le conoce como webcam y se clasifica como hardware de entrada. El siguiente, este tipo de dispositivo va a mostrar una imagen
en pared de lo que está pasando en la computadora, ¿ok? Todo lo que esté pasando en la computadora te lo va a mostrar en una pantalla grande que esté enfocado a una pared y se le conoce como cañón o proyector. Se clasifica como hardware de salida porque nos va a dar una información tipo visual. Siguiente, este tipo de hardware permite ofrecer información, permite ofrecer contenido de manera física y visual. Se le conoce como impresora y es un hardware de salida porque nos va a dar información de manera visual y tangible. El siguiente elemento en su interior va a contener las instrucciones de encendido y apagado de una computadora y ahí nadie lo puede modificar. Es una información que está bien protegida, que ningún virus, ninguna persona, ningún software lo puede modificar. Se le conoce como memoria ROM y se clasifica como hardware de almacenamiento. Es un hardware de almacenamiento interno ya que está dentro del gabinete. El siguiente, este tipo de dispositivo, este tipo de hardware se utiliza por lo general para que se pueda grabar música, pero como había dicho, se puede grabar cualquier tipo de archivo que quepa en él. Se le conoce como CD y se clasifica como hardware de almacenamiento. Es hardware de almacenamiento externo porque generalmente lo ponemos en la computadora y lo sacamos y lo guardamos en otro lugar. Muy bien, el siguiente dispositivo permite que nosotros redactemos contenido, redactemos letras, números, símbolos y se lo pasemos a la computadora. Este hardware se le conoce como teclado y es un hardware de entrada porque todas esas letras, números y símbolos vienen siendo datos que le permite introducir datos para que posteriormente se genere información. Muy bien, el siguiente permite leer imágenes en líneas o en barras para que esas imágenes luego sean interpretados con un software en un valor numérico. ¿Okay? Se le conoce como lector de código de barras y se clasifica como hardware de entrada porque con esa luz láser se va escaneando, se va copiando la imagen, a la computadora se va introduciendo datos tipo imagen. El siguiente es el dispositivo que te va a permitir proporcionar una imagen de lo que está pasando en la computadora. Es el dispositivo que generalmente utilizamos más porque es el que nos va a decir qué está pasando en la computadora. Ese se le conoce como monitor, ¿ok? Y nos va a mostrar información tipo imagen. El siguiente es un dispositivo en el cual utilizan las cámaras, videocámaras, tablets para que la información se guarde en él. También lo pueden utilizar las computadoras con un adaptador. Se le conoce como memory stick o memory stick, ¿ok? Y se clasifica como almacenamiento. Es un almacenamiento externo porque generalmente lo podemos meter y sacar en una computadora y por lo general está afuera. El siguiente permite manipular elementos de la pantalla con el puntero y este tipo de elemento nos va a servir para que nosotros indiquemos algunas acciones a realizar en el sistema operativo. Se le conoce como mouse, ¿ok? Como mouse y se clasifica como hardware de entrada porque permite que nosotros indiquemos órdenes o comandos utilizando el puntero y los botones del mouse. Siguiente, este tipo de hardware generalmente está pegado a la tarjeta madre, no se quita y permite hacer la conversión de datos e información en un 10% a comparación de un total. Muy bien, se le conoce como microchips, ¿ok? Y son microprocesadores de apoyo. Siguiente, el siguiente permite pasar un documento físico a un archivo o imagen digital. ¿Ok? Y su nombre es el escáner. El escáner se clasifica como hardware de entrada porque lo que introducimos es una imagen, es un dato tipo imagen a la computadora, es como si fuese una foto. Muy bien, el siguiente
Este hardware es el que va a convertir el 90% de datos en información. Se le conoce como el cerebro de la computadora. Y su nombre es procesador. El procesador se clasifica como hardware de procesamiento. Es el que hace el 90% de la conversión de datos en información. Es el que dice qué tan inteligente es tu computadora. Muy bien. En la siguiente diapositiva aparece vamos a decirlo, un quinto tipo de hardware que se llama hardware de comunicación. Este tipo de hardware no es muy básico, no es muy necesario para que una computadora pueda funcionar básicamente, pero como ven en la imagen, van a permitir que una computadora se pueda conectar en internet, pueda entrar información, páginas web o pueda salir información como chat o email. Muy bien, acá básicamente esos son los más básicos, hay más, pero con esto vamos a enfocarnos. Muy bien, el primero es el modem. El modem es el que permite bajar la señal del internet a la casa y es desde acá el modem donde nosotros nos vamos a conectar de manera alámbrica o inalámbrica. Ahora, para que nos podamos conectar, los dispositivos como son computadoras, celulares o tablets necesitan una tarjeta de red. La tarjeta de red es de una computadora de escritorio, pero en los celulares, en la tablet y en las laptops, la tarjeta de red está pequeñita y por lo general en esos dispositivos viene siendo tarjeta de red inalámbricas. Tiene una pequeña antena que no se ve, está por dentro y permite conectarse al Wi-Fi de manera inalámbrica. Pero en las computadoras de escritorio son alámbricas, vean, acá hay un huequito y este se conecta con cable al modem. Entonces hay tarjetas de red inalámbricas y alámbricas. Ya con eso la conexión al modem se va a poder realizar, ya sea una tarjeta de red inalámbrica o una tarjeta de red alámbrica. Muy bien. Ya con esos temas ustedes van a poder comprender cuáles son las partes que conllevan básicamente una computadora, cuáles son las partes que la conllevan, como habíamos visto. A ver, voy a ponerlo por acá. Bien. Entonces sabemos que en cuestión de hardware son 4 tipos: entrada, procesamiento, almacenamiento y salida. Y en cuestión de software es uno. Ya en otro video les voy a explicar cuáles son los tipos de software que hay, pero básicamente el más importante que se utiliza para que una computadora funcione es el sistema operativo. Muy bien. Por mi parte es todo. Chequen el video varias veces para que el tema se les vaya quedando poco a poco. Ya en clases aclararemos dudas sobre este tema.